Como tema número 3 tenemos lo que es, ya habíamos dicho, la inflamación y reparación. Vamos a empezar definiendo lo que quiere decir inflamación. Inflamación deriva del griego o del latín, perdón, inflamatio, que quiere decir encender o hacer fuego. La inflamación es un proceso complejo e inespecífico que se caracteriza por modificaciones locales de los vasos sanguíneos y también del tejido conectivo. Se los relaciona con el proceso de reparación. ¿En qué consiste? Consiste en la regeneración de esas células dañadas. La inflamación también es un proceso propio del tejido conectivo vascularizado. Y en ella participan el plasma, células circulantes y las células que se encuentran en el tejido conectivo. Resumiendo y haciéndolo un poquito más sencillo, vamos a decir que la inflamación es la respuesta de los tejidos vascularizados a los agentes inflamatorios. Y estos surgen con una finalidad defensiva, así como también de reparación del tejido u órgano dañado. También indicarles, jóvenes, que se utiliza el sufijo itis para referirnos a la inflamación. Por ejemplo, en este caso podemos observar en la imagen una lesión que es una gingivitis, ¿verdad? Que quiere decir una inflamación en la encía. También indicarles que ya tenemos que irnos familiarizando con esta terminología, que ya la vamos a ir usando más seguido, como por ejemplo periodontitis, pulpitis, glositis, etc. Entonces vamos a decir que el sufijo itis quiere decir inflamación. Cuando ustedes escuchen itis, ya imagínense que hay una inflamación en el sector. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a ver los signos de la inflamación, que son calor, tumefacción, rubor, dolor y pérdida de función. Vamos a empezar con la primera. El calor se presenta por el aumento de la temperatura de la zona inflamada. ¿Y esto a qué se deberá? Se debe a la vasodilatación y el incremento del consumo local de oxígeno. Seguidamente vamos a revisar lo que es la tumefacción, ¿ya? La tumefacción es el aumento de tamaño de la zona. ¿Esto debido a qué? Debido a la acumulación de sangre y exudado. Esto debido a la permeabilidad vascular que ocurre durante la inflamación. Vamos a continuar viendo otro signo que es el rubor, el cual se debe principalmente a la vasodilatación que se produce en la zona de inflamación. Seguidamente vamos a ver el dolor, que aparece como la consecuencia de la liberación de sustancias que son capaces de provocar la activación de nociceptores, como son las prostaglandinas, que la vamos a estudiar más adelante. El dolor también, decirles, queridos jóvenes, que se produce por el aumento de la tensión dentro del foco o lugar de la lesión, o sea, la región inflamada. Y como quinto signo vamos a tener la pérdida de función. Este último fue postulado por Virchow en el año 1858. El que nos decía, él indicaba que la combinación de todos los anteriores, rubor,
tumefacción, calor y dolor, producía una pérdida o disminución de la función. Seguidamente, vamos a pasar a estudiar lo que son las causas de la inflamación. Dentro de las más conocidas, vamos a nombrar a las siguientes. Las infecciones, la necrosis tisular, los cuerpos extraños y las reacciones inmunitarias. Vamos a pasar a revisar cada una de las que hemos mencionado, ¿ya? Dentro de las infecciones, tenemos que son causadas por distintos microorganismos. Estos pueden ser bacterianos, virales, fúngicos, parasitarios, así como también toxinas que eliminan los mismos microbios. Estos también van a producir un proceso inflamatorio. Seguidamente vamos a ver a la necrosis tisular. El tejido necrótico también puede producir inflamación. Independientemente de la causa de la necrosis, que puede deberse a una isquemia, a un infarto de miocardio, a un traumatismo, a una lesión física, como una quemadura, por ejemplo, o una lesión química, puede provocar una necrosis tisular y esta a su vez nos va a producir una inflamación. ¿Ya? Que en principio será pues de carácter agudo, ¿no? Y vamos a ver ahora seguidamente a los cuerpos extraños como causa de la inflamación. Tenemos a las astillas, a las suturas o sustancias endógenas como los cristales de colesterol que se ven comúnmente en los procesos inflamatorios crónicos. Por último, vamos a identificar a las reacciones inmunitarias como causas de inflamación. Especialmente las exacerbadas que se denominan reacciones de hipersensibilidad. Estas también pueden provocar un proceso inflamatorio de carácter cíclico. ¿Esto por qué? Porque la persona que es alérgica a una sustancia a veces la repite una y otra vez la reacción de hipersensibilidad. Entonces, esto también va a hacer que el proceso inflamatorio vuelva una y otra vez, ¿verdad? Seguidamente, vamos a pasar a ver los componentes de la inflamación. ¿Quiénes formarán parte, a ver, de la inflamación? En esta imagen que podemos observar, vamos a poder identificar a los principales componentes de la inflamación. En primera instancia, tenemos al vaso sanguíneo como tal, al endotelio, que cumple funciones importantes en el proceso inflamatorio, que ya lo vamos a estudiar, a los leucocitos polimorfonucleares, como tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. También vamos a poder encontrar a los monocitos, plaquetas, a los componentes del complemento que se encuentran libres en el plasma, a las cininas, o sea, a los mediadores de la inflamación, ¿ya? Seguidamente, vamos a poder observar
en el compartimiento extravascular, o sea, fuera del vaso sanguíneo, a células mastoideas o también denominadas mastocitos, con sus gránulos de histamina que podemos observar, a los fibroblastos, a los macrófagos, que vienen a ser los monocitos activados, ¿ya? Vamos a poder también observar sustancias de la matriz extracelular como las fibras colágenas, las fibras elásticas, los proteoglucanos, que cumplen un rol de regulación de la inflamación. Es importante mencionar que en la hemostasia tenemos algunos mediadores que son procoagulantes y anticoagulantes para poner un límite a estos eventos inflamatorios. También tenemos algunas sustancias que aumentan o reducen la inflamación, como son los mediadores de la inflamación, que ya los estudiaremos más adelante, cuya finalidad es poder limitar la inflamación y así poder reparar el tejido. Seguidamente vamos a pasar a estudiar los tipos de inflamación. Vamos a decir que según la duración de la inflamación, se dividen en dos grandes grupos. La inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda tiene una evolución breve que va de minutos a 15 días como promedio. Como les indico, tiene un comienzo brusco. En esta vamos a poder observar la presencia de signos y síntomas cardinales de la inflamación que los acabamos de mencionar. También indicarles que las células presentes en esta son los leucocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y macrófagos vamos a tener también. La inflamación crónica dura un poco más. Más de 15 días, puede extenderse a meses, ¿ya? En esta vamos a encontrar persistencia del agente agresor y posiblemente evidencia de una reparación inconclusa. A diferencia de la inflamación aguda, la sintomatología que vamos a encontrar en la inflamación crónica va a ser leve y en algunos casos asintomática. Las células que van a predominar en la inflamación crónica son los linfocitos, plasmocitos y fibroblastos. Como podemos observar en nuestra imagen de apoyo, un ejemplo de la inflamación aguda se da por la picadura de un mosquito. Las toxinas que van a ser liberadas dentro del organismo van a producir una inflamación aguda. En cambio, tenemos acá un ejemplo de inflamación crónica, que es la artritis reumatoide, que como bien sabemos, tiene un proceso largo, con mucha cronicidad, que no produce síntomas muy marcados. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar lo que es la inflamación aguda como tal. La inflamación aguda es una respuesta rápida ante algún agente agresor
que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped, que habíamos dicho que son los mediadores de la inflamación. Estos van a ir al sitio de la lesión y así van a poder activarse y poder desempeñar la función de regenerar y solucionar la inflamación en su momento, ¿ya? La inflamación aguda, como ya habíamos mencionado, dura menos de 15 días como promedio. Vamos a observar seguidamente los componentes de la inflamación aguda, que son 3. Como número 1, tenemos a la dilatación de pequeños vasos sanguíneos, que lo vamos a poder observar como modificaciones en el calibre de los vasos y un aumento del flujo sanguíneo. Seguidamente, como número 2, vamos a tener el aumento de la permeabilidad vascular. Esto se da por alteraciones en la estructura de la microvasculatura. ¿Esto qué hace? Permite la salida de la circulación de proteínas plasmáticas y los leucocitos. Y como tercero, vamos a tener la migración de los leucocitos. Estos leucocitos van a abandonar la microcirculación hacia el foco de lesión en los tejidos extravasculares. ¿Cuáles habían sido los pasos de la reacción inflamatoria? Son 5, ¿ya? Como número 1 vamos a tener el reconocimiento del agente agresor. O sea, tenemos que saber cuál es el agente responsable. Como número 2, vamos a tener el reclutamiento de los leucocitos. Como número 3, vamos a tener la erradicación del agente causal. ¿Cómo? Con la activación de los leucocitos y proteínas. Como cuarto, vamos a tener la regulación de la respuesta. Como quinto, vamos a tener la resolución. El tejido dañado en esta es reparado. Claro, estos eventos que acabo de mencionar son los eventos ideales, pero no siempre sucede así. Y de esta forma llegaríamos a una inflamación crónica, porque no habría una reacción controlada y un tejido reparado de forma rápida, en corto tiempo. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver la secuencia que acabamos de mencionar en una reacción inflamatoria. En este gráfico podemos ver, aquí vamos a ir observando, que tanto microorganismos, microbios, como tejido necrótico son reconocidos por células efectoras que están dispuestas como centinelas, o vamos a decirlo como soldados, en los distintos tejidos, como son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Estas van a reconocer a los microorganismos o tejido necrótico y van a ser activados. Y van a liberar, vamos a ver acá, mediadores de la inflamación, como son las citocinas, aminas, que van a provocar distintos eventos en la inflamación. Lo primero que va a suceder es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular de los vasos sanguíneos que están en el sitio de la lesión, o sea, el sitio inflamado.
Otro evento que va a suceder es el reclutamiento de los linfocitos que se van a activar y van a ir pues a través de la membrana de la pared vascular, la van a atravesar y van a ir al sitio de la inflamación para tratar de eliminar los microorganismos o el tejido necrótico, principalmente los macrófagos y los leucocitos. Pero también van a extravasarse múltiples proteínas plasmáticas y que van a dar como resultado el edema. También vamos a poder observar proteínas del complemento, cininas, quininas, que son mediadores de la inflamación y que van a servir para eliminar a los microorganismos. Obviamente, el aumento de la permeabilidad vascular va a producir edema, como ya habíamos dicho, ¿no? Por la extravasación de estos elementos formes y de las proteínas plasmáticas que van a pasar el líquido hacia afuera, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la zona se vea tumefacta. Pero una vez eliminado el tejido necrótico o microorganismos, se van a liberar factores de crecimiento que van a hacer que los fibroblastos promuevan la reparación más bien, del tejido lesionado. ¿Ya? Entonces, hemos podido ver la secuencia de los episodios de una reacción inflamatoria. Seguidamente, vamos a poder observar los eventos vasculares que se dan en la inflamación aguda. Estos son los eventos vasculares que suceden en una inflamación aguda. A ver, lo vamos a ver ya. En este primer esquema, vamos a ver lo normal, ¿ya? Donde podemos observar un lecho capilar normal, como les digo, donde, debido a la ley de Stanley, donde el flujo entre el compartimiento intravascular y extravascular se encuentran en equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, el flujo neto es cercano a cero debido a la presión hidrostática y la regulación de la presión coloidosmótica. ¿Esto qué va a provocar? Que el líquido se contenga dentro de los vasos. ¿Ya? En cambio, en el segundo esquema, vamos a poder apreciar un lecho capilar en presencia de inflamación. Debido a la histamina y distintos mediadores de la inflamación que participan, se va a producir una dilatación de los vasos. Esto va a provocar un aumento en el flujo de sangre, o sea, una éstasis en este nivel. ¿Qué va a provocar? Se va a alterar el flujo laminar normal y esto va a provocar un aumento en la permeabilidad vascular. Con esto, una emigración de leucocitos hacia el compartimiento extravascular, perdón. Va a haber salida de proteínas, ya sean plasmáticas, que van a mediar la inflamación. Entonces, en resumen, va a haber un aumento en la presión hidrostática, una disminución de la presión
coloidosmótica. Esto por el aumento de la permeabilidad vascular que ha provocado la inflamación, ¿verdad? Seguidamente, vamos a analizar el mecanismo del aumento de la permeabilidad vascular que tanto estamos hablando. Acá vamos a poder observar un vaso sanguíneo normal, ¿ya? Donde las células endoteliales se encuentran sanas. Los leucocitos y proteínas plasmáticas se encuentran en el espacio intravascular. En cambio, en un tejido inflamado, por la liberación de histaminas, las células endoteliales sufren una retracción, como podemos observar, donde va a aumentar el espacio interendotelial y esto va a producir la permeabilidad vascular. ¿Y qué va a permitir esto? Va a permitir la salida de líquidos, es decir, el exudado de líquidos con proteínas y leucocitos polimorfonucleares. Esta reacción o esta retracción de las células endoteliales es de corta duración, unos minutos, ¿ya? Pero también esta permeabilidad vascular se puede deber a una lesión endotelial. Vamos a ver acá. Es decir, una lesión en las células endoteliales que puede producirse por una quemadura o por distintas toxinas bacterianas que estas al lesionar a las células endoteliales van a aumentar la permeabilidad vascular. Estas duran más tiempo, ¿no? Porque las células endoteliales lesionadas van a tardar más tiempo en recuperarse. Resumiendo los eventos vasculares, ¿no? Vamos a decir que hay una vasodilatación por histamina que va a aumentar el flujo sanguíneo, donde apreciaremos eritema y éstasis. También vamos a poder observar un aumento en la permeabilidad vascular por la histamina, porcinina y otros mediadores de la inflamación, o también por una lesión endotelial directa que se va a traducir en un exudado. Seguidamente vamos a estudiar lo que es la migración de los leucocitos, muy importante en la inflamación. Este es un esquema que intenta graficar cómo hacen los leucocitos para extravasarse del lecho capilar hasta llegar al lugar de la lesión, o sea, al sitio inflamado. Vamos a poder observar acá, en el espacio extravascular, vamos a suponer que llegó un microorganismo y fue fagocitado por un macrófago. Este macrófago es activado y empieza a liberar citocinas como el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 1, que es la IL-1, que van a ir a actuar en estas células endoteliales y las van a activar para que en su superficie expongan más selectinas, que son elementos de adhesión para los leucocitos. Entonces, en la primera etapa, vamos a ver acá,
por el aumento del flujo sanguíneo, los leucocitos van a empezar a rodar contra la pared endotelial. Se van a empezar a adherir a las proteínas que habíamos mencionado del endotelio, motivados por las citocinas. Estas integrinas van a mejorar la afinidad y así se logrará una adhesión estable entre el leucocito y la pared endotelial. Y el leucocito, pues, ¿qué hará? Migrará a través de las células endoteliales de la pared vascular, gracias a la permeabilidad ya existente. Estos leucocitos van a migrar también gracias a las quimiosinas, a los mediadores de la inflamación que se producen, ¿no?, en el lugar de la inflamación. Y que hacen como un llamado, como una guía de camino hacia el lugar de la lesión, y así estos leucocitos van a intentar eliminarlos. De esta manera, migran los leucocitos desde el espacio intravascular hasta el extravascular. Seguidamente, vamos a estudiar cómo se activan estos leucocitos, ¿ya? Bueno, así como hemos visto que se han activado las células endoteliales, los leucocitos también pueden ser activados por distintos mensajeros que ya tanto estamos mencionando, los mediadores de la inflamación, ¿no? Que van a interactuar con algunas moléculas de la superficie del leucocito que están en su membrana plasmática, citoplasmática, donde tiene distintos ligandos para distintas sustancias, ¿ya? Por ejemplo, el receptor de tipo señuelo, que se puede adherir a un microorganismo, y esto, ¿qué va a hacer? Puede amplificar la reacción inflamatoria, pero también puede activar enzimas lisosómicas que van a activar la acción leucocitaria para su posterior destrucción de estos microorganismos, ¿ya? Pero también estos mediadores de la inflamación pueden hacer que haya un aumento de la avidez de estas integrinas que habíamos dicho, que hace que los leucocitos se adhieran a las células endoteliales. También funcionan en la quimiotaxis, que hace que los leucocitos se dirijan al lugar de inflamación. Seguidamente, vamos a ver la fagocitosis y destrucción intracelular de estos microbios, ¿ya? Una vez que los leucocitos son atraídos y activados en la zona de inflamación, deberán primero reconocer y fijarse a la molécula agresora. En este caso pueden ser microbios o tejido necrótico, hemos dicho, ¿verdad? Por distintos receptores que tienen en su membrana. En este caso, el receptor fagocítico. Este se adhiere a los microorganismos y ¿qué van a hacer? Los van a fagocitar por medio de una invaginación de su membrana citoplasmática que generará un fagosoma, como podemos observar, con el microorganismo ya ingerido, y junto al lisosoma se unirán y se introducirán en el citoplasma del leucocito. Y de esta manera se degradarán los agentes causales de la inflamación.
Ahora sí, vamos a pasar a estudiar a los mediadores de la inflamación que tanto hemos estado hablando. Son sustancias que inician, regulan o exacerban la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Estos mediadores de la inflamación están presentes tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Estas moléculas, estos mediadores de la inflamación que estamos estudiando, tienen dos orígenes: las células inflamatorias y las proteínas presentes en el plasma. Dentro de las células inflamatorias podemos mencionar a los macrófagos activados, a las células dendríticas, a los mastocitos, a los neutrófilos, también eosinófilos, y por último a las células endoteliales. También, como otro origen, habíamos indicado, tenemos a las proteínas presentes en el plasma. Estas son producidas por las células del hígado, o sea, los hepatocitos. Vamos a ver ahora las características generales de los mediadores de la inflamación. Los mediadores de la inflamación se pueden dividir o categorizar, vamos a decir, en 4 grandes grupos, ¿ya? Yo sé que esto en el libro está muy ampuloso, pero bueno, he tratado de hacerlo más comprensible y resumido posible, ¿ya? Vamos a poder mencionar a estas 4 categorías, y estas son las aminas vasoactivas, los derivados del ácido araquidónico, las citoquinas, las quimiosinas y por último, los derivados de la cascada del complemento. Estos mediadores de la inflamación son liberados frente a productos de microbios o células necróticas, como hemos mencionado anteriormente. Tienen una vida media corta. Esto puede ser desde unos minutos hasta horas. Y indicar, ¿no?, que así como se forman abruptamente, rápidamente, también son degradados de la misma manera. Un mediador puede estimular la liberación de otro mediador. O sea, hay que recordar que un mediador de la inflamación no tiene una sola función. Así como puede activar la inflamación, también puede inhibir la inflamación. ¿Ya? Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a al primer grupo, a las aminas vasoactivas. Este grupo, las aminas vasoactivas, están representadas por 2 moléculas.
que son la histamina y la serotonina. Vamos a ver la primera. Esta histamina ya se encuentra preformada en los gránulos de algunas células, siendo las más comunes los mastocitos. Pero también los podemos encontrar en los eosinófilos y las plaquetas. ¿Cuáles son los mecanismos para que se libere la histamina? Son liberados por una injuria física, por anticuerpos. También vamos a indicar cuándo la histamina actúa sobre los vasos. Produce dilatación, vasodilatación. ¿Y qué va a pasar? Va a incrementar la permeabilidad vascular. Esto a través de sus receptores H1. Esta reacción ocurre principalmente en las venas postcapilares. Seguidamente, vamos a estudiar a los derivados del ácido araquidónico como segundo grupo, ¿ya? Dentro de los derivados del ácido araquidónico, vamos a poder encontrar 3 clases de moléculas, que son las prostaglandinas, los leucotrienos y las lipoxinas. Las prostaglandinas y los leucotrienos van a propiciar los cambios vasculares y celulares que habíamos visto en la inflamación aguda. Participan, o sea, en la inflamación aguda, ¿ya? Estas moléculas que acabamos de mencionar derivan del ácido araquidónico, que a su vez son liberados de la membrana celular por acción de la fosfolipasa. A ver, en esto les voy a pasar el gráfico para que podamos comprender mejor, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿no? Que estas moléculas van a derivar del ácido araquidónico, que a su vez son liberados de la membrana celular por acción de la fosfolipasa A2, para ser específicos, y que a partir de esto van a dar origen a la ciclooxigenasa y a la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa, a su vez, dará lugar a la prostaglandina G2, al H2, que formarán a la prostaglandina G1, que va a causar vasodilatación y va a inhibir la agregación plaquetaria. También al tromboxano A2, que va a causar no vasodilatación, va a causar vasoconstricción. Y este favorece la agregación plaquetaria. También va a dar origen a la prostaglandina D2, a la prostaglandina E2, que estos van a causar, sí, una vasodilatación y también un aumento en la permeabilidad vascular. Y a partir de la lipoxigenasa, vamos a poder obtener los leucotrienos, que tenemos a la 4,
C4, D4, E4, que van a causar broncoespasmo y a su vez una permeabilidad vascular aumentada. ¿Ya? También va a poder generar lipoxinas, como la lipoxina A4, la lipoxina B4, que como habíamos dicho, ¿verdad? No todas activan, otras inhiben la inflamación. Por ejemplo, la lipoxina, que como hemos dicho deriva del ácido araquidónico, tiene una acción opuesta a la inflamación. Estas son capaces de inhibir la inflamación, evitando el reclutamiento de los linfocitos. También quisiera mencionarles que las prostaglandinas son producidas principalmente por mastocitos, macrófagos, células endoteliales. Estos, como les había indicado, participan en la vasodilatación y en el incremento de la permeabilidad vascular. Y como lo habíamos dicho al principio, estas prostaglandinas son responsables del dolor y la fiebre que podemos observar en una inflamación. Los leucotrienos son producidos por los leucocitos y mastocitos y van a producir, como hemos visto, una vasoconstricción. Aumentan la permeabilidad vascular y producen broncoespasmo. Vamos a pasar al tercer grupo, donde vamos a poder observar a las citocinas y a las quimiosinas. Vamos a empezar con las citoquinas. Muy bien. Las citoquinas participan tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Las citoquinas más importantes que podemos observar en la inflamación aguda son dos. El factor de necrosis tumoral, que se abrevia como TNF, la interleucina 1, que se abrevia como IL-1, ¿ya? Ambas son producidas principalmente por macrófagos activados y células dendríticas. Pero a ver, vamos a ver dónde participan estas citoquinas, ¿ya? Participan primero, en la activación del endotelio, haciendo que el endotelio, esas células endoteliales que hemos visto, hagan visible esas selectinas e integrinas que ayudarán a la adhesión del leucocito a la pared vascular. También participarán en el reclutamiento y activación del neutrófilo y macrófago. Va a activar lo que es la interleucina 1, que a su vez va a activar al fibroblasto para sintetizar colágeno durante la reparación de la lesión. Participarán también en la respuesta sistémica de la fase aguda de la inflamación, expresada como con la fiebre. Estas citoquinas van a aumentar el catabolismo proteico. Y por último, también indicar que van a suprimir el apetito. Es por eso que también se manifiesta así la inflamación, ¿verdad? Seguidamente, vamos a poder observar y estudiar a las quimiosinas. Las quimiosinas son proteínas muy pequeñas que pesan de 8 a 10 kD, que significa kilodaltons, que es la 10ª parte de un átomo de carbono. O sea, son muy, muy livianitas, ¿ya?
¿Qué hacen? Estas son capaces de atraer tipos específicos de leucocitos a la lesión, al sitio de inflamación. Estas se clasifican dependiendo de la separación de los residuos de cisteína. Cabe recalcar que son más de 40 moléculas, más de 40 tipos de quimiosinas, ¿ya? Vamos a encontrar 4 grandes categorías. Sé que esto es un poco complejo, pero creo que tenemos que estudiarlo, ¿ya? Entonces, en la primera categoría vamos a encontrar la CXC. ¿Qué quiere decir? Que entre un residuo de cisteína y otro se encuentra un aminoácido. En este grupo vamos a poder encontrar a la IL-8, que también es la CXCL8, que va a atraer principalmente a los neutrófilos al lugar de lesión. Como segundo grupo tenemos a la CC, que quiere decir que un residuo de cisteína está al lado del otro. Estos son capaces de atraer monocitos, basófilos, linfocitos y eosinófilos al lugar de lesión. En estas podemos mencionar a la CCL2, a la CCL3. Como tercer grupo, vamos a poder observar a la C, que es solo un residuo de cisteína. En esta vamos a poder estudiar a la linfotactina, que se abrevia también XCL1, que va a atraer a los linfocitos al lugar de lesión. Y por último, tenemos al tercer grupo, que es la CX3C, que quiere decir que hay un residuo de cisteína separado de la otra por 3 aminoácidos. Eso quiere decir. En este grupo vamos a poder encontrar a la fractalquina, que es la CX3CL1, que va a atraer a los monocitos y a los linfocitos T al lugar de lesión. ¿Ya? Bueno, resumiendo, a ver, el papel más importante de estas quimiosinas en la inflamación es expresar los ligandos de selectinas e integrinas de los leucocitos para adherirse mejor al endotelio y así poder atravesar la pared vascular hasta el sitio de inflamación. Esa es la finalidad, ¿ya? Posteriormente, vamos a estudiar a los derivados de la cascada del complemento. Este es el último y cuarto grupo. El cuarto y último grupo de los mediadores de la inflamación. ¿Ya? La cascada del complemento participa en la opsonización, aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis y forma el complejo de ataque para la destrucción de los microorganismos. Vamos a indicar que son un conjunto de 9 proteínas que se encuentran en el plasma. Y su estudio radica principalmente en la ruptura de la proteína C3, que vamos a explicar a continuación. La proteína C3, cuando hace contacto con el microorganismo, va a producir 3 tipos de sustancias, que son la C3A, la C3B y uno que me falta, que es el complejo de ataque a la membrana. ¿Ya?
Entonces, la C3A se une a los leucocitos y los activa, y de esta manera va a producir la lisis del microbio o del agente causal. La C3B se une a los macrófagos, produciendo ¿qué? Una opsonización del microorganismo. ¿Qué quiere decir opsonización? La opsonización es el proceso por el que se marca a un patógeno para su ingestión y destrucción. O sea que la finalidad sigue siendo la misma. Y el complejo de ataque a la membrana, que es una molécula capaz de formar un poro que se inserta a la membrana del microorganismo y altera su equilibrio homeostático. Y de esta manera lo destruye. En ambos casos, el objetivo es ¿qué? Erradicar de forma completa al microorganismo. Existen también, dentro de los derivados de la cascada del complemento, inhibidores. Así como habíamos dicho, ¿no? A un principio, que hay algunos que activan, hay otros que inhiben. Dentro de los que inhiben, vamos a tener al inhibidor C1, al factor de aceleración de desintegración, que es el DAF, y al factor H. Con esto hemos terminado de estudiar lo que son los mediadores de la inflamación. Seguidamente vamos a estudiar los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Los rasgos morfológicos característicos de la reacción inflamatoria aguda son la dilatación de pequeños vasos sanguíneos, la acumulación de leucocitos y la presencia de líquido en el espacio extravascular, como lo hemos venido estudiando, ¿no? Pero pueden aparecer otros rasgos en la inflamación y esto va a depender de la gravedad del agente causal, de la reacción del organismo y de acuerdo a lo mencionado vamos a poder dividir a la inflamación aguda en 4. La inflamación serosa, la inflamación fibrinosa, la inflamación purulenta y las úlceras. Bueno, queridos jóvenes, les quedo muy agradecida por su atención. Creo que ya nos estamos pasando con algunos minutos de nuestra hora de clases teóricas, pero bueno, les agradezco por su atención y los espero el próximo día jueves para poder continuar con este tema tan apasionante que es la inflamación, ¿ya? Muchas gracias, queridos jóvenes, por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, queridos jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Tengan buena tarde.